el dolor ha entrado a los hogares de los chilenos, necesitamos más que nunca retirar ese 10% de ahorros de años de trabajo de los chilenos y chilenas en las cuentas de las AFP. Esto lo piden no solamente las personas que han quedado sin trabajo, y yo valoro, porque lo hemos aprobado aquí en el Congreso, todas las medidas económicas que ha adoptado el gobierno para llegar a aquellas familias que han perdido el trabajo, para llegar con bonos, para llegar con ingreso familiar de emergencia, para llegar también con recursos a los emprendedores. Pero reconozcamos que esto ha sido insuficiente. Y eso lo demuestran las ollas comunes que se han levantado en todo el país y que dan cuenta de la solidaridad de los chilenos y la necesidad de alimentarse que viven las familias chilenas. Me lo dicen los transportistas escolares, que al quedar sin trabajo también han caído en una situación de desesperación y de asfixia financiera. Me lo dicen los agricultores de Portezuelo, de Arranqui, de Bulnes, que no cuentan con recursos para poder continuar con sus actividades que son hoy estratégicas y más importantes que nunca. También los dueños de restaurantes, los gremios turísticos de Pinto, San Fabián, Quillón, Copquecura, están en una situación asfixiante. Es por eso que como último recurso se ha presentado este proyecto de reforma constitucional que permite disponer de ese 10% que es el fruto del trabajo de muchos años. Creemos que esto, si bien es cierto, no es el ideal, va a contribuir a inyectar liquidez a los chilenos en un momento muy difícil y nos va a permitir discutir. Tiempo, diputado. Bien, a continuación tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Muchas gracias, señor presidente. La reforma que hoy día votaremos en su último trámite, sin duda constituye un retroceso para las futuras pensiones de los chilenos, una injusticia social y un grave deterioro de la institucionalidad. Voy a hablar ya para la historia de la ley, porque es un hecho cierto que esta reforma se va a aprobar, pero que nadie diga que no fue advertido o que no supo los efectos que esta reforma iba a tener. Hasta el día de hoy, nadie ha dicho que esta reforma no vaya a perjudicar a los futuros jubilados. La justifican por un tema de oportunidad, la justifican por un tema de recursos, pero nadie ha dicho que esto vaya a favorecer a los futuros jubilados del país. Claramente los perjudica y ese es un hecho indesmentible en que verán caer sus jubilaciones por el efecto de esta ley. La jubilación, señor presidente, no solamente va a verse afectada, sino que además vamos a producir un efecto en que se va a girar no el 10%, sino que se va a girar el 44%, porque todos quienes tengan menos de 35 unidades de fomento podrán girar el 100% de sus fondos y el promedio será de un 44%. Que no se diga más la reforma del 10% porque es la del 44% y eso va a generar sin duda un deterioro al punto que el 27% de los cotizantes va a retirar el total de sus ahorros y van a ser una carga en las pensiones solidarias del día de mañana del Estado. El proyecto, señor presidente, obviamente es regresivo y sumado a que el retiro de los fondos no será tributable, como lo ha indicado el proyecto, hará que en definitiva va a favorecer a los más ricos y va a perjudicar a los más pobres. Los más pudientes van a poder retirar un 4.300.000. No van a pagar impuestos, incluidos los señores diputados que ganan sobre 6 millones. Y van a verse enriquecidos por este proyecto y los de menos recursos se van a ver empobrecidos. Es profundamente injusto desde el punto de vista social. Desde luego, señor presidente, para más del 50% de los afiliados significará acceder a retiros inferiores al 50%, muy por debajo de los 500.000 pesos de la transferencia directa del proyecto de clase media del gobierno y el préstamo de 1.950.000. Serán 2.400.000 contra 500.000 pesos en promedio que van a poder retirar los jubilados, es decir, y más encima, sacando la plata de su propiedad en vez de hacerlo con la plata del Estado. Definitivamente no habrá un fondo solidario que le devuelva a los chilenos los recursos extraídos. Que se quede claro, el que saca la plata, el Estado no se la devuelve. No se aprobó fondo solidario por razones de la más diversa índole, pero no habrá reposición de los recursos retirados. El deterioro institucional es evidente. Se impulsó una reforma constitucional para eludir la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de seguridad social y de iniciativas que roben gasto.
Para eludir la iniciativa, construyeron un resquicio legal, un fraude a la Constitución, que ha quedado claramente establecido y señalado como una forma profundamente inconveniente de modificar las leyes, que deteriora la institucionalidad del país y que tiene precedentes difíciles de prever a estas alturas, señor presidente. Habrá, además, un impacto fiscal de 6.000 millones de dólares. Esto no lo supo la Cámara de Diputados en su primera discusión. Lo supimos ayer con el informe, el segundo informe que entregó la Dirección de Presupuesto. 6.000 millones de dólares menos que el Estado va a tener que destinar al financiamiento de esto. Entonces, lo que hoy día votan a favor, ojalá no vayan a golpear las puertas de las intendencias, de las gobernaciones o del Palacio de la Moneda o de la Dirección de Presupuesto pidiendo más plata, porque la plata se la van a gastar en esto. Y lo que es más increíble, este proyecto de ley ni siquiera pasa por la Comisión de Hacienda, ni se determina cómo se financia, y por consiguiente habrá que utilizarlo con la reprogramación de los recursos que el Estado tiene, dejando de hacer otras cosas. Señor presidente, en paralelo, el plan clase media impulsado por el gobierno avanza sostenidamente. Fue aprobado en el día de ayer en el Senado. Es más robusto, va más directo, es más integral y beneficia mucho más que el mero giro de la plata de la cuenta de ahorro individual de las AFP. Que no se diga que el plan de gobierno no satisface las necesidades. Señor presidente, además se redujo a 400.000 pesos el plan para poder calificar a los que tengan sueldos entre 400.000 y 1,5 millones. Por convicción y por coherencia, voy a votar en contra de este proyecto de ley, señor presidente. Entré al Congreso por vocación, y en la ética de las convicciones y en la ética de la responsabilidad votaré en contra. No cambiaré mi voto, porque sigo creyendo que es perjudicial para los chilenos y no quiero generar perjuicios que el día de mañana me lamente de haberlos considerado. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Patricio Melero. Tiene palabra a continuación el diputado Gabriel Silver. Se prepara.